Bien, gracias Milcar. Bueno, bienvenidos a todos. Como les comenté recién y dijo Amílcar, mi nombre es Benja. Yo soy de acá de Córdoba, Argentina, para los que por ahí no me conocen. Eh, y bueno, hoy vengo a traerles algo de lo que el Señor me ha hablado acerca de este tema, eh, que hoy vamos a ver el diseño del Señor para nuestra sexualidad. Y como título yo le puse el original. Ahí sí, si Amílcar después puede poner las placas, vamos a ver. Y le puse original porque hoy en día, actualmente, vemos muchos diseños de sexualidad. Muy variado está la situación hoy en la actualidad, pero el original es uno solo. Y es el que justamente nos convoca este día para poder analizarlo, para poder examinarlo y para poder volver a recordar lo que el Señor ya depositó en nosotros. Y a lo que el Señor ya, el mismo creador, nos dotó de este diseño. Y sin más preámbulos, nos adentremos en ver de qué se trata este original. Y, y desde ya les anticipo de que no vamos a ver algo desconocido o algo, o versículos que estaban ocultos, entre comillas, en la Biblia, sino que nos vamos a posicionar desde el comienzo. Vamos a ir al Génesis, vamos a ir al principio de la palabra. Y vamos a ir, les invito a que podamos ir al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26 al 28. Ahí a Milker, si me acompañas pasándolo, porfas. Bien. Dice así, y dijo Dios, hagamos al hombre. Esto, como les decía recién, ya lo hemos escuchado muchas veces. Pero antes de leer el versículo, les animo a que hoy podamos, cada uno en nuestro corazón, hacer de cuenta que es la primera vez que lo escuchamos y dejar a que el Espíritu Santo nos hable. Sea la edad que tengamos, sea el trasfondo que tengamos, dejemos que el Espíritu Santo nos hable. Dice así, Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. 28. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos, otra versión dice fructificad, y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Parecen como muchas palabras. Hay muchas cosas que el Señor habló acerca del hombre. Y lo vemos así rápidamente y decimos, wow, el Señor nos creó, nos formó con su imagen, con su semejanza, con dominio, con, eh, con poder para ser fecundos, para multiplicarnos, para llenar la tierra, para sojuzgarla a la tierra. O sea, nos creó el diseño, el original de parte del Señor, es un diseño de gobierno para el hombre. Hubo ciertas aristas en la historia de la humanidad que se vio medio, medio truncado este diseño, pero vamos a seguir de a poco. Como verán ahí, remarqué la palabra imagen y semejanza en rojo. Y fuimos pensados y creados en este diseño, en el diseño de imagen de Dios y de
semejanza de Dios. Eso, hechos a su imagen, ¿por qué? Porque somos portadores de la imagen de Dios. Cada uno de nosotros, cuando nos ven, ven a Dios, porque fuimos hechos con la imagen del Señor. Y porque le mostramos, obviamente. Y luego dice, la otra palabra es semejanza. Fuimos hechos con su misma naturaleza. A esto se refiere semejanza. Con su misma esencia, con su misma vida, desde la misma fuente de vida, desde la misma esencia de Dios, desde ese mismo material, si se quiere, fuimos hechos. Fuimos creados con su semejanza. Somos portadores de la imagen de Dios y somos portadores de la semejanza de Él. Somos portadores de su vida, de la vida de Dios. Ese es el diseño de Dios para nuestra vida. Y lo cierto, o lo llamativo, que cuando lo queremos ver en la práctica de nuestros días o recordamos nuestras historias, vemos que no hemos reflejado tal cual su imagen y como que pareciera como que no fuimos creados a su semejanza tampoco, porque es como nos miramos o miramos lo que hemos vivido y decimos como que hay algo que no cuadra con lo que dice Dios. Pero bueno, vamos a avanzar en este diseño de parte del Señor. Y, y vemos esa historia, vemos ese pasado, vemos ese presente en algunos casos, y como que la palabra eh, no, no se relacionara, o como que fuese un poco contradictoria en cierto punto. Eh, pero todo tiene una causa, todo tiene un fundamento, y esta noche nos posicionamos y recordamos ese diseño original, ese original de Dios para nuestra vida. Como decía al principio, hoy en día hay muchos diseños, hay muchos, pero está muy, muy variado y cada vez está más variado. eh, Diseños de vivir eh, la imagen y semejanza, pero totalmente distorsionado y lejos de lo que el Señor habló en su original. Antes de ver el porqué de esta situación, de lo que se ve distorsionado, quiero que veamos que somos seres relacionales y lo vamos a ver en ese pasaje, Génesis 2. Vamos a ver el versículo 18 y luego el 21, el 22 hasta el 25. El Señor nos puso, perdón, para vivir en relación, partiendo de la base de que, uno, estamos en esta videollamada y estamos interrelacionados porque fuera de mi persona ya hay otra persona que me está escuchando, que me está recibiendo lo que yo estoy hablando y en su momento puede llegar a hablarme. Y somos muchos, acá en esta llamada somos muchos. Sacamos de acá, vamos a nuestras familias. Somos seres relacionales porque aparecimos en una familia. Nos vimos rodeados de personas. Todo lo que nos rodea nos hace ver ese diseño de seres relacionales que puso el Señor. Y primeramente este diseño es para con Él y luego con las demás personas. Vemos un Dios que todas las tardes descendía al huerto de Edén y visitaba y caminaba con Adán y conversaba y tenía esa cercanía, esa relación con Adán, aun cuando todavía él estaba solo, cuando Adán estaba solo. Eh, y vemos ese diseño de relación. Y lo vemos a lo largo de toda la escritura, desde Génesis hasta el Apocalipsis y culminando con Cristo viniendo a la tierra para volver a conectarnos al Padre. Nunca desistió esa intención y esa necesidad de parte de Dios de querer tener esa relación íntima con nosotros, esa relación cercana, esa relación de amor con nosotros. Lo vemos en toda su obra, en todo su obra, incluso hasta en ese momento de la cruz, aún en ese momento vemos como ese amor y esa intención de parte del Señor para decir,
quiero tener una relación con ustedes. O sea, llegó hasta tal punto de sacrificar hasta lo absoluto con la simple intención de volver a conectarnos con Él. Y acá en Génesis 2 vemos primero el versículo 18, dice, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Hago un parate. Este versículo en mi caso en particular, fue muy clave porque incluso después ya de haber conocido al Señor y empezaron a pasar, y en el proceso, en los primeros años, era como decir, había momentos donde era tan fuerte lo que estaba viviendo, eh, de esas confrontaciones de diseño contra diseño, porque en mí, o sea, yo comencé a saber acerca del diseño del Señor, pero en mí había otro diseño u otros diseños que querían establecerse, ya sea por sistema generacional, ya sea porque yo lo creí desde chico, ya sea por lo que veía en la sociedad. Y estaba esa puja y yo llegué hasta decir esto, me voy a quedar solo toda la vida, o sea, sí voy a seguir al Señor, voy a hacer todo lo que tengo que hacer, pero voy a estar solo, no quería estar con nadie, totalmente alejado del diseño del Señor, o sea, y el Señor mismo dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Y el Señor, yo me imagino al Señor como mirándome, diciendo, le tengo preparado una ayuda idónea y este, ¿qué le pasa? Pero bueno, esos chistes que pienso yo. Y, aprovecho para, ya que conté eso, para contar un poquito le voy a ir contando de a poco, parte de mi testimonio. Algo que venía a querer hacer esa puja contra el diseño del Señor en mi vida era el diseño de atracción al mismo sexo. Algo completamente contrario a la voluntad del Señor. El Señor dijo, hombre y mujer los creó. Y en mí, por mentiras, siempre desde chico, siempre estuvo esa atracción y el querer estar con una mujer, pero pasaron varias cosas en mí desde chico, como abuso, como rechazo, el tema de desconexión, principalmente con la figura paterna, pero también ahí... eh, unas ciertas aristas con ambos padres, separación de mis padres, reconciliación de mis padres, separación de nuevo de mis padres. Fueron muchas cosas que el señor, y después, bueno, apareció el tema de la pornografía y masturbación cuando ya empecé a crecer. Y referido a esto, porque se había empezado a gestar este contradiseño y fue como introducir más mentira, más mentira, más mentira. Y, y yo, todo ese diseño que independientemente que por más que era chico, lo portaba por haber sido creado por Dios, de diseño de hombre, de diseño ese diseño de relación hombre y mujer que el Señor nos creó, se empezó a distorsionar en mí y ya prácticamente no estaba. Por eso les cuento esto de que en mí, conforme el versículo 18 decía, yo me quedo solo, no hago nada porque en mí era tan fuerte esta puja de diseño contra diseño que yo digo, no, más sí, me quedo solo. Para esto me quedo solo. Pero no, el Señor tiene esperanza y lo vamos a ver. Así que vamos a seguir adelante. Se puede, se puede. Versículo 21. Entonces el Señor Dios hizo caer en sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. 22. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó a una mujer y la trajo al hombre. Pasamos al versículo 23. ¿Qué es lo que dijo el hombre? Dice así. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque de él
porque del hombre, perdón, fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos y el hombre y su mujer no se avergonzaban. Ahí a Milker, si podés pasar a la que sigue, porfas. Y lo vamos a volver a leer porque esto, incluso cuando lo preparaba, me tocó mucho porque fue como volver a seguir estableciendo, y con esto o sea, me doy cuenta ahora, como para animarles, que el proceso sigue siempre, siempre sigue el proceso de aprender un poco más, de el Señor trae un poco más de luz, cada vez trae un poco más de luz y hace ver otras cosas y hace comprender otras cosas que en su momento las entendimos de una forma más acotada. Versículo 23, esto es lo que dijo el hombre. Y piensen cada varón, cada hombre, como dice, en estas palabras, diciendo estas palabras. Piénsense diciendo estas palabras. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, y el hombre y su mujer no se avergonzaban. Es maravilloso porque de nuevo vemos cómo ese diseño de hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, una vez más se ve cumplido cuando el Señor le provee a Adán esa ayuda idónea para él. Recordemos que el Señor había dicho, no es bueno que el hombre esté solo. Y, y el Señor lo hizo a imagen y semejanza de él. Entonces, Dios no está solo en su creación, en su potestad. Él no está solo. Entonces dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Tiene que tener a alguien que le ayude, alguien que sea eh, un codo a codo, no por codearse para decirse los males, sino para codo a codo trabajar y caminar juntos. Dice Adán, es hueso de mi hueso y carne de mi carne, o sea, es igual a mí, es la misma esencia que yo, es la misma imagen que yo. Recordemos que hasta ese momento el diseño no se vio distorsionado, perdón. Y el versículo clave de lo relacional, de que somos seres relacionales, es que el Señor estableció que ambos estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Ellos tenían una inocencia, y por inocencia no me refiero a lo que comúnmente se suele conocer como que una persona inocente es como tonta o como que le falta chispa, sino un sentido de inocencia en la pureza en ese diseño de parte del Señor. Ese es el diseño para nuestras vidas. Y bien, acá vemos entonces que el diseño de Dios para nuestras vidas es que seamos seres relacionales, y que la sexualidad viene incluida con ese diseño. Es un don de parte del Señor, es un regalo. Y para que lo podamos disfrutar, y para que lo podamos disfrutar, perdón. Y este diseño de sexualidad tiene un propósito muy grande para la humanidad. Y es lo primero y es lo más buscado por parte de la tiniebla en corromper, tanto en nuestras vidas como en la vida de la historia de la humanidad. Si analizamos los años y años y años y años para atrás, lo principal, corrupto o los problemas más grandes de la humanidad, uno de los problemas más grandes de la humanidad, es la sexualidad distorsionada. Hay muchísimos ejemplos en la Biblia, muchísimos ejemplos conocidísimos y muchísimos ejemplos no tan conocidos, pero el tema de la sexualidad es un tema que la tiniebla busca, y cada vez es peor, busca distorsionarlo para que eh, no se establezca el diseño original. Bien,
Justamente nosotros somos los encargados de fructificar, somos los encargados de llenar de la tierra de hijos de Dios que lleven su imagen y semejanza. ¿Cómo se hace esto? A través de la sexualidad. No solamente la sexualidad vino para que disfrutemos, sí, parte del propósito de Dios para nuestra sexualidad es que como pareja, como ese varón y esa varona o esa mujer en relación puedan disfrutar del uno del otro en intimidad. No solamente para eso es la sexualidad, sino también con ese propósito tan grande de poder multiplicarnos en imagen y esencia de Dios, en hijos de Dios, que llenen la tierra. Y cuando nosotros pensamos y vemos que este diseño se ve distorsionado, po- ¿podremos llevarlo a cabo? Yo les pregunto, no hace falta que me contesten. ¿Podremos llevar a cabo este diseño original cuando por ciertas circunstancias se ve distorsionado? Claramente no. Claramente su diseño comienza a desvirtuarse, comienza a diluirse y no va a poder establecerse ese diseño de llenar la tierra de hijos de Dios que lleven su imagen y semejanza, que lleven su imagen y su esencia. Y bien, para esto estamos acá. Por- Porque en todos, en alguna u otra manera, este diseño lamentablemente se vio distorsionado. Yo soy el primero. Este diseño se vio distorsionado. Y para eso estamos acá, para sanar. Estamos para poder reconciliarnos con ese diseño de parte de Dios y poder comenzar a caminar en él. Comenzar a caminar en él. ¿Cómo administramos este don, este regalo que el Señor nos dio? Y ahí podemos pasar a la siguiente placa, porfas. Y vemos en este diseño, en Génesis, que el Señor puso límites. Y los límites son sanos, muchachos. A nosotros los varones, por lo general, digo por lo general porque sé que no a todos es igual, pero muchas veces no nos gustan los límites. O que nos digan hasta dónde podemos llegar o que nos limiten en nuestro accionar. Y hablo en esta corta explicación, hablo de cualquier tipo de límite, ¿no? En este caso en particular, hoy nos vamos a enfocar en dos límites que el Señor puso para nuestra sexualidad, para que podamos vivir esta sexualidad en la plenitud de parte del Señor. Nuestra sexualidad es un don, un regalo, bueno, intencional y con un propósito. Como decíamos recién, ¿cómo podemos administrar ese don? A través de estos dos límites, la complementariedad y la unidad y pacto. La complementariedad, volvemos, Génesis 1, 26 al 28, hombre y mujer. El Señor nos creó hombre y mujer. De nosotros, los varones, cuando creó a la mujer, podría haber sacado cualquier otra cosa, pero de nosotros sacó a una mujer. No, nos hizo varones, pero de nuestra costilla creó a una mujer. Semejante a Dios, igual a nosotros, pero con sus cualidades distintas, sus características distintas, la hermosura de la mujer. No nos vamos a enfocar en la mujer, nos vamos a enfocar en nosotros, en los varones. Y el otro límite es la unidad y el pacto. La unidad, no hay sexualidad si no hay una unidad, no, si no hay una relación, si no hay eh, una conexión entre ambos. Y puede haber sexualidad sin esto, pero todo lo que no es dentro de estos dos límites se ve distorsionado. Y pacto, ¿pacto qué es? Un conyugazgo, un matrimonio, un casamiento.
todo lo que entra en pacto delante del Señor, el Señor lo respalda. Todo lo que entra bajo esta cobertura de unión y pacto, el Señor lo respalda. Estos son los dos marcos. Más que límites, lo veamos así, como marcos de vida para nuestra sexualidad. Marcos de vida, donde nosotros podamos eh, administrar principalmente y disfrutar de este regalo que es bueno, intencional y con un propósito. Que el propósito, parte lo veíamos recién. Hay muchísimo para hablar de sexualidad, pero nos iríamos por las ramas. Hay muchísimo para hablar de los casos buenos como de los casos malos que nos enseña el Señor en su palabra, pero esta charla se haría muy, muy larga y no es a lo que vinimos, es para poder establecernos en ese original. ¿Qué pasa si paso el límite o si pasé el límite? Lo primero que viene es la separación principalmente con Dios. Cuando Dios le dijo a Adán que no comiese del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, le dijo que moriría. Y por morir no se refiere a una muerte física solamente o una muerte física inmediata, aunque sí progresiva, porque vemos que después de que Adán desobedeció y cruzó ese límite, eh, vemos que el cuerpo físico comenzó un proceso de muerte, un proceso de corruptibilidad, pero progresivo. Y lo vemos en que cada día pasa, cada día nos hacemos más viejos y el cuerpo se desgasta, se corrompe, es corruptible hasta que llega la muerte. Y, y, s- y a pesar de eso, se refiere también principalmente esa muerte a esa separación. ¿Separación de qué? Separación entre Dios y el hombre. Dios estaba unido todos los días, lo visitaba al hombre. Y yo me imagino, la Biblia no lo dice, pero yo me imagino que después de crear al hombre, perdón, después de crear a la mujer, por más que ya le había hecho una ayuda idónea, él lo seguía visitando todas las tardes. De hecho, cuando ellos desobedecen y comen del fruto del árbol del conocimiento, eh, en el momento, fue en ese lapso entre que Dios lo visitó y se fue y que Dios lo volvió a visitar. Cuando Dios lo volvió a visitar, no los encontró. ¿Dónde estás, Adán? Lo empezó a buscar, ¿dónde está? Pero ya estaban separados. Bueno, más allá de eso, eh, esa es una de las principales cosas que pasan cuando nosotros cruzamos ese límite. Hay una separación entre Dios y el hombre. Y me podrás decir, y yo hago a mías también las palabras, yo lo sobrepasé. No una, muchas veces estos límites. ¿Qué hago? Primeramente, y como les dije recién, estamos acá para sanar y reconciliarnos con este diseño. Y segundo, reconciliarnos con Dios. Aceptar su diseño, aceptar ese diseño preparado por el Señor, a pesar de que hayamos traspasado este límite. Sea que lo hayamos conocido antes y lo traspasamos, o sea que no lo conocíamos y lo traspasamos. No importa, nos tenemos que reconciliar y aceptar su diseño para nuestra vida. Y aceptar y reconciliarnos con Él, perdón. Y segundo, confiar en que Él, el que hizo la obra, como dice la palabra, el que comenzó la buena obra en ustedes, es fiel para completarla. Nosotros nos ponemos en la mano del Señor, sanamos y nos reconciliamos. Hoy vamos a hacer eso, nos vamos a reconciliar con ese diseño de parte del Señor para nuestras vidas eh, y a renunciar a todo diseño extra, todo diseño
que no es entre este marco de vida, estos marcos de vida, complementariedad y pacto, es un diseño que no es del Señor. Llámese el diseño que quieren. Homosexualidad, lesbianismo, transexualidad, unión convivencial, le dicen ahora en el derecho, dicen así, unión convivencial. Son los concubinatos que viven juntos, hombre y mujer, pero no están casados. Eso también está fuera de diseño. No es, sí, con la complementariedad hombre y mujer va, pero no con la unidad y pacto. Hay un límite que se está transgrediendo. Todo lo que es fuera de estos marcos es un diseño torcido, es un diseño distorsionado. Y hoy, como les decía, hay muchos ejemplos de todos los colores, de todos los colores. Todo el que, todo lo que esté fuera de estos límites no entra en el diseño del Señor. Y acá aparece algo que nos hace pensar qué hace distorsionar este diseño, porque el simple hecho de decir, bueno, lo cruzo, bueno, ¿qué pasa? Sí, se ve distorsionado, pero ¿por qué? Porque acá entra uno que ya conocemos bastante bien, que se llama pecado. Y vamos a pasar a la que sigue, porfas. Cuando vivimos una vida sin los límites, eh, perdón, antes de decir eso, quiero leerles eso que es muy importante. Cuando entra el pecado, en la historia todo comenzó a verse de manera distorsionada. Su diseño de imagen y semejanza también. Su diseño de sexualidad para nuestras vidas también se vio distorsionado. ¿Por qué? Porque entró el pecado. Cuando vivimos una vida sin límites, sin los marcos de vida de parte del Señor y sobre todo en la sexualidad, como les digo, es un diseño que la tiniebla busca incesantemente desde la historia de la humanidad corromper. Nos exponemos a muchos factores. Cuando Dios dice un no, para nosotros puede ser, y como varones nos cuesta sobre todo el no, para nosotros puede ser un caos. ¿Cómo Dios me va a decir que no? Pero detrás de eso, Él nos está protegiendo. Siempre que el Señor nos dice un no, nos está protegiendo de algo. Sabrá Él sus diseños, sus propósitos, pero Él sabe todo más allá de lo que nosotros podemos saber. Hoy podemos estudiar un poquito más a lo que nos exponemos cruzando estos límites. Y algo así cortito quiero nombrárselos y pasamos a la que sigue, porfas. Nos podemos exponer, por ejemplo, a la enfermedad, nos podemos exponer a la muerte, nos podemos exponer a problemas económicos, siempre, 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 o casi siempre, en realidad casi siempre, cuando hay problemas con nuestra sexualidad, siempre vienen, bueno, perdón, casi siempre vienen problemas económicos, casi siempre. Está muy unido. Separación, como decimos, separación entre, primero, principalmente entre el Señor y nosotros, luego separación, si hay parejas, hay una separación. No hace falta estar en pareja. Una persona que está soltera eh, cruza este límite, hay una separación en que, separación con la familia. Es como si ellos están allá, yo estoy acá. eh, Se empieza a diluir las relaciones familiares porque hay todo un trasfondo de un diseño de sexualidad incorrecto. Ruptura de la familia, una relación muerta con Dios, identificarnos con una identidad errónea. Y acá no me refiero solamente a problemas, por ejemplo, como la atracción al mismo sexo u homosexualidad o de esos pecados más comunes que
o más famosos, eh, sino conforme a esta área, sino como varones distorsionados. Quiero que lo veamos así, como varones distorsionados, porque un varón que le gustan las mujeres sin dudar y nunca en la vida se le cruzó un pensamiento de atracción por otro varón, si cruza estos límites, su identidad se ve distorsionada. Varones que si tienen muchas mujeres, son unos capos. Mentira. Eh, Está bien, por ejemplo, si hay una cañita al aire, no sé si en todos lados se diría lo mismo, pero si es una vez, no pasa nada. Estar con cualquier persona, no pasa nada. Estando casado, estando soltero, no pasa nada. Está bien, es parte de la naturaleza, el cuerpo me pide. Vernos a los varones como superiores a las mujeres, aún por ser varones, independientemente de los otros trasfondos que les decía, es verme a mí como varón y verme superior a las mujeres. Eso es una identidad distorsionada. Eh, y nos estamos olvidando que ellas salieron de nosotros. Ellas salieron de nosotros. La ayuda idónea para cada uno salió de uno mismo. Nada más que luego nos encontramos en este plano material, pero salió cada una de nosotros. Y estas, como entre otras muchas cosas en las que nos podamos exponer, saliendo de ese marco de vida. Y me voy apurando porque no quiero que me quede corto con el tiempo. Bien, cuando vamos a avanzar. Lo vemos como un acto, perdón, lo vemos aún como toda la creación fue afectada. Por eso, algo que nosotros podemos hacer en intimidad, eh, algo que como Adán y Eva creyeron que ni hasta Dios lo veía, nos afecta solamente a nosotros. Y en realidad eso es algo errado, es un concepto, es una creencia errada. Todo lo que nosotros hacemos, aún en intimidad, nos afecta a nosotros y afecta nuestro entorno, a los que nos rodean. Lo vemos, ellos, por en su intimidad, haber hecho algo que el Señor había dicho que no tenían que hacer y cruzar límites, toda la creación cayó en consecuencias por ese acto. Y esto no es para que nos tiremos a tierra encima y que nos bajoneemos y que venga la depre y nos abrace. No, no, no. Esto es para que podamos ser conscientes de su diseño y de qué pasa cuando nosotros nos movemos sin tener ese cuidado de esos marcos de vida, de esos límites establecidos por el Señor. Y, y es también parte de animarnos a que ese temor del Señor, ese temor santo y reverente, pueda ser introducido en nosotros. Todo el diseño de Dios para nosotros, que como varones tengamos esa intimidad, esa relación con Él, como Adán antes de la caída, ese diseño de cuidar, de labrar, de gobernar, de proteger, de sojuzgar, es la que se vio distorsionada cuando caímos en pecados. Cada uno de nosotros tenemos ese diseño original. Y esta noche podemos hacer una catarsis, incluso pasamos al grupo pequeño, podemos hacer una catarsis de nuestra vida, oh, cómo caí, de mi diseño se vio distorsionado. Pero no. eh, Nosotros hoy nos ponemos y nos posicionamos en la verdad de Jesús, en la verdad de Cristo, que a partir de hoy nosotros podemos decir, nos posicionamos en las palabras de Jesús que dijo, consumado es. Cuando Jesús dijo, consumado es,
¿A qué se refería? Que su obra era consumada, su reconciliación, esa palabra que vemos ahí en grande, esa reconciliación con el diseño original se recuperó, se estableció, consumado es. De ahí nosotros nos podemos tomar. No estamos en la misma condición que Adán. Hoy nosotros tenemos, después del sacrificio de Jesús en la cruz y la resurrección de Él, nosotros estamos posicionados en esa victoria de Él, en esa conquista del consumado es. Ya para ir cerrando, y los dejo con estas dos preguntas como para que pensemos y si quieren puedan compartirlo en el grupo pequeño. Y son estas dos preguntas. ¿Qué mentira creí acerca de mi diseño? Por ejemplo, yo siempre me identifiqué así o actué así, de tal manera, que podamos meditar en eso. Y la otra pregunta es, ¿estoy dispuesto a creer y aceptar su diseño? Bueno, eso lo vemos después. Y quiero dejarlos con estos dos pasajes acerca de esa reconciliación, porque por ahí puede parecernos, y lo digo porque me ha pasado, el escuchar y el exponerme a este tipo de palabras acerca de su diseño y sobre todo en la sexualidad, que es algo que a nosotros nos cuesta muchísimo los varones abrirnos y poder confesar y poder ver su diseño correcto para nuestra sexualidad, y ver que hicimos cualquier cosa. Y es como que da esa vergüenza y da como em, ese remordimiento de decir hice las cosas mal y está esa tendencia de caer en la depre y en catarsis, como decimos recién. Pero no, ese no es el diseño correcto en cuál nos tenemos que posicionar. Nosotros nos tenemos que posicionar en su reconciliación. 2 Corintios 5:18. Y todo el que procede de Dios, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hebreos 10, del 19 al 20. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Su carne fue rasgada para que nosotros pudiéramos recuperar ese diseño original para nuestra sexualidad. Su sangre fue derramada para que por su sangre nosotros seamos limpiados de todas esas mentiras, de todos esos diseños distorsionados, sean los colores que tengan, llámese identidad, llámese diseño, el diseño que a cada uno le quepa el poncho, como dicen acá. Esa sangre vino a limpiarnos, fue derramada para limpiarnos y para entrar en su presencia, reconciliados con Él, reconciliados con su diseño, y en ese consumado es. Quiero que se queden con esa palabra, con esa frase, consumado es. Todo lo que a nosotros parece que el diseño de Dios no está en nosotros, Él dijo, consumado es. Su obra fue terminada. Y hoy acá en la actualidad, en este plano terrenal, Él establece su obra, que lo vimos en su palabra, que dice, el que comenzó la buena obra es fiel para completarla. Hay otra versión que dice para perfeccionarla. Somos perfeccionados en su diseño. Y cada día más podamos tener más imagen de Dios y que cada día más podamos tener más semejanza de Dios, más esencia, más vida de Dios. Hasta acá los que les tengo que compartir, y espero que haya sido de bendición al igual que para mi vida. Y, y los animo a eso, a que puedan creer en el diseño de Dios para sus vidas. Cada uno de nosotros, de todos los que estamos acá, desde el más chico hasta el más grande, estamos y fuimos creados en ese diseño maravilloso
de parte del Señor, como varones que gobiernan. Así que bueno, le, le cedo el mando a Milcar. Gracias, Benja. ¿Quieres terminar orando, por favor? Amén, amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu diseño de varones. Te damos gracias, Señor, por tu diseño de masculinidad para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por tu diseño de sexualidad para nuestras vidas, Señor. Por tu diseño de relacionamiento en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos has preparado ayuda idónea. A algunos ya se las diste, Señor, a otros nos estás preparando para ese momento. Y te pedimos, Señor, que aún para esos diseños especiales de hombres, Señor, que los has separado para vos mismo, Señor, y que nunca llegarán a estar junto en un pacto conyugal, que aún también para ellos vos mismo, Señor, junto con la iglesia, sean esa ayuda idónea que ellos necesitan también, Señor. En el nombre de Jesús ponemos nuestro corazón, ponemos nuestros pensamientos, ponemos nuestras historias, abrimos las compuertas de nuestro corazón, Señor, para que tu luz siga iluminando nuestras vidas y que lo que hoy hablemos en el grupo pequeño sea alumbrados, Señor, por la luz que proviene de esa luz primera, que es Cristo mismo, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por este tiempo y gracias por tu diseño maravilloso para nuestras vidas. Somos hombres, hijos de Dios, con toda la autoridad, con todo ese diseño de varones que gobiernan su sexualidad, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Benja. Voy a detener la grabación.